Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Con inmensa alegría en mi corazón me uno a ustedes y unida también a mi Iglesia Católica, a nuestra Madre María de Nazaret y a todos los que con tanta generosidad hacen posible este programa, elevo una plegaria de agradecimiento a Jesucristo, dándole gracias por prestarnos la vida, dándole gracias por tenernos paciencia y darnos la oportunidad de un día nuevo para, durante este día, poder ser alabanza de su gloria. Hermanos, que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre cada corazón y nos disponga a escuchar las bendiciones de este día, al igual que nos ayude a ser suyos y permanecer dentro de su corazón divino eternamente. Bienvenidos de nuevo y escuchemos el mensaje del Señor. Qué lindo sería nosotros también poderle contar al mundo los secretos de María, ese gran secreto de la humildad, de la sencillez, de la paciencia, de la obediencia, de la entrega filial. Ese gran secreto donde ella prefirió perderlo todo a permanecer firme y fiel a su Señor. Es lo que el obispo Alfonso Uribe Jaramillo ha venido contándonos por 2 programas anteriores, y espero que en el día de hoy él también comparta con nosotros los secretos de María. Para que algunas personas se enteren de lo que estamos haciendo, simplemente estoy narrando de un pequeño libro que el obispo escribió llamado Reportaje a María, un reportaje que él le hizo a ella. Y como es un hombre de oración, como es un hombre de fe, y como es un hombre que no le importa el qué dirá del mundo, porque a él le importa su Señor, y él se ha entregado a Dios, y en oración y en meditación profunda, en contemplación, él escucha lo que Dios le dice y él dialoga con el Señor. Pues este pequeño reportaje me imagino que es producto de aquellas, digamos, palabras amorosas de su Señor, y que a través de María Él quiso narrarnos a nosotros. Hago un pequeño paréntesis para que algunos nos demos cuenta. El señor obispo dice: si no hubiera sido sacerdote por bondadosa vocación del Señor, habría deseado ser periodista, y en este oficio habría escogido el de reportero. Y después dice que ser reportero del mundo debe ser un trabajo muy desagradecido, porque la gente no es auténtica y tal vez sus respuestas no son con veracidad. Pero entonces él termina diciendo: pero no quiero morir sin haber hecho un reportaje que no me dejara ninguna duda ni inseguridad, por la certeza que tengo de la verdad, de la veracidad del reportaje. Voy a entrevistar a María, la Madre del Señor y mi Madre espiritual. Él también terminó diciendo: conozco muy bien su sencillez y su bondad encantadora, y además sé que es mi madre, y los hijos tienen derecho a hacer preguntas a sus madres. Estas palabras las usó el señor obispo para introducir ese pequeño librito del cual hemos venido gozándonos, y hoy continúa con la pregunta que el señor obispo le hace a María. Dice: dime algo acerca de lo que sucedió cuando Jesús tenía 12 años. Recordemos que a Jesús lo encontraron en el templo, se había perdido. Y María contesta: fue algo inesperado, maravilloso y doloroso. Todos los años íbamos José y yo al templo de Jerusalén para celebrar allí la fiesta de la Pascua, tan cara para todos nosotros los judíos. Aún no sabía yo que esta fiesta era la figura de la gran Pascua Redentora que un día habría de celebrar mi hijo, también en Jerusalén. Jesús había cumplido ya los 12 años y subió con nosotros a la fiesta. Participó en ella con alegría juvenil. Disfrutó intensamente de este viaje. Observé que dio una importancia muy grande al templo y que pasó largos ratos escuchando a los maestros de la ley que allí enseñaban a las multitudes que habían venido de muchas partes. Llegó la hora del regreso. La caravana era numerosa y Jesús era ya un joven que no tenía que permanecer a nuestro lado como un niño. Al final de la primera jornada nos dimos cuenta de que no estaba con ninguno de los grupos. Lo buscamos entre los parientes y conocidos, pero nadie nos dio razón de él. Ninguno lo había visto. Al no encontrarle, volvimos al día siguiente a Jerusalén en su búsqueda.
Al cabo de 3 días lo encontramos en el templo, ¿y sabes cómo? Sentado en medio de los grandes maestros, escuchándoles y preguntándoles. Me di cuenta, y después lo supe mejor, que todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Lucas 2:47. Esto no me extrañó, pues cada día había podido admirar su inteligencia extraordinaria y su creciente sabiduría. Pero ¿cómo podía explicarme su conducta? ¿Por qué no nos había dicho que iba a quedarse unos días más en Jerusalén? Siempre había sido modelo de obediencia y sumisión. ¿Por qué actuaba así? Por eso cuando lo vimos quedamos sorprendidos y le dije, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Lucas 2:48. Su respuesta fue incomprensible para nosotros y para todos los que la oyeron. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en las cosas de mi padre? Verso 49. Empecé a comprender mejor la verdadera misión de mi hijo. Él era el hijo del Padre y debía cumplir su misión con total independencia humana, aún de la mía. Era mi hijo, pero también el hijo del Padre, y una vez repetí en mi interior, Dios mío e hijo mío. Bajó después con nosotros y vino a Nazaret, y continuó su misión como antes, sujeto a nosotros. Lucas 2:51. Progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Y yo conservaba cuidadosamente todas las cosas en mi corazón. Lucas 2:5. Y así pasaron los años. Él crecía constantemente en todo orden y yo crecía en fe y en amor. A medida que pasaba el tiempo y yo conocía mejor a Jesús, comprendía que yo era suya y Él era del Padre. Primera de Corintios 7:30. Él crecía y yo decrecía delante de Él. Cada día contemplaba más profundamente su divinidad y Dios me amaba siempre con mayor intensidad a través de su Hijo y mi Hijo. Más de una vez le oí hablar de su obra, pero no sabía yo cuándo sería y en realidad cómo sería. Vivía en la fe que hunde sus raíces en la seguridad de Dios y en la esperanza que cada día se adhiere más a Él. Tuve durante esos años de vida silenciosa y oculta en Nazaret la gracia de hablar con Jesús como nadie lo ha hecho después. Aprendí cómo lo haría después la hermana de Marta. Lucas 10:38. A sentarme a sus pies para escuchar sus palabras. Cuánto gozaba al escuchar de sus labios la doctrina que iba aprendiendo del Padre y que predicaría después a las multitudes. Mi silencio de contemplativa se unía al suyo. ¿Y cómo orábamos juntos? Oré con él y aprendí de él la ciencia perfecta de la oración. No rezaba sino que con él y junto a él estaba siempre en oración y en diálogo amoroso con él y con el Padre y en el Espíritu. Y veía cómo amaba a los pobres, a quienes un día llamaría bienaventurados. Pero sobre todo admiraba cómo amaba al Padre. Para él solamente contaba el Padre, su gloria y su honra, y fui conociendo el Padre en esta escuela de amor filial y comprendí que necesitaba llegar al Padre por medio de mi Hijo, y lo conseguí. No tienen vino. Jesús, me dice María, había cumplido ya los 30 años. Cada día me hablaba más del reino de Dios y me dijo varias veces, este será el tema principal de mi evangelio. El reino de Dios está cerca y felices quienes cuando se los anuncie lo acepten. El corazón de madre entendía que la gran hora de mi hijo se acercaba. Oraba por ella y la esperaba en paz y en silencio. Un día me dijo Jesús, ¿sabes, madre? Juan, nuestro pariente, se ha convertido en un gran predicador de penitencia. Está en la región del Jordán y allí proclama un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Lucas 3:3. Quiero ir a verlo y a oírlo. Prepárame la mochila, pues mañana parto para el Jordán. Comprendí que estaba próxima la hora
y que la vida de Jesús y la mía cambiarían profundamente. No regresó y pronto supe lo que había sucedido en las aguas y las orillas del río. Juan, cuando lo vio, dijo: «Soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Y supe lo que le contestó mi hijo: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Me pregunté interiormente por qué se había mezclado con los demás para recibir aquel bautismo de penitencia, sabiendo yo, como sabía, que él era la santidad. Tampoco comprendí el por qué. Después me dijeron: «Mira, María, tu hijo se ha convertido en maestro y ya tiene varios discípulos: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Natanael, Felipe y otros han abandonado su oficio para seguirle. Dicen que predica muy bien y que la gente empieza a oírle con gran atención y alegría porque no predica como los demás». Debes comprender que como madre sentía alegría al oír estas noticias y tenía curiosidad de ver a mi Jesús en su nueva condición de maestro. Y llegó una oportunidad como de perlas. Fui invitada a las bodas que en Caná de Galilea iba a celebrar unos amigos muy queridos. Supe que Jesús también había sido invitado, que había anunciado que sí asistiría y que iría acompañado de sus discípulos, porque la invitación era extensiva a ellos. Juan 2:2. Partí para Caná en compañía de otros invitados y desde que llegué empecé a colaborar en los preparativos de la boda. Siempre me encantó servir a los demás y quizás por esto me invitaron a varias fiestas familiares. Iba a ellas no como una reina, sino como la sierva del Señor y de mis hermanos. Me hallaba en estos menesteres cuando oí unos aplausos y un saludo muy caluroso. «¿Qué sucede?», pregunté. «Apresúrate y ven que ha llegado Jesús con su comitiva. Se ve muy bien, es todo un maestro». Nos saludamos con gran amor e intensa alegría. Di mis parabienes a los discípulos y volví a mi trabajo. La fiesta fue más animada desde este momento, pero también aumentó el quehacer. Pero no mucho después empecé a ver algunos rostros preocupados. «¿Qué sucede?», pregunté. «Pues que se va acabando el vino y se va a aguar la fiesta». Inmediatamente comprendí que la única solución estaba en manos de Jesús. Sin pensarlo dos veces fui donde él y sin más preámbulos le dije: «No tienen vino». Juan 2:3. Jesús estaba en ese momento rodeado de un grupo de invitados a quienes exponía ya la doctrina del reino. Pareció incomodarse un poco con mis palabras y me dijo: «Pero mujer, ¿qué vamos a hacer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero sus ojos me dijeron otra cosa y vi todo el amor que había en su corazón y en su rostro, y por eso dije a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Juan 2:5. Y ya sabes lo que sucedió. Juan lo relató muy bien en su evangelio. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua», y la llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzos a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Juan 2, versos 6 al 12. Continúa el reportaje y pregunta el obispo a la Santísima Virgen: «¿Y qué hiciste desde entonces? ¿Cuál fue tu tarea en la extensión del reino?».
¿por qué apareces tan pocas veces junto a Jesús durante su ministerio público? María responde, pudiera decirte que al final de la boda de Caná fue la gran despedida. Jesús, el Maestro, marchó con sus discípulos y empezó a predicar la buena nueva del reino y la necesidad de la verdadera conversión para recibirlo. Señor obispo pregunta, ¿y tú? María responde, yo entre tanto oraba para que esa buena semilla del reino de los cielos cayera en buena tierra, diera la mejor cosecha. Nunca, como durante estos años, derramé mi oración delante del Señor. Daniel 9:4. Tenía menos trabajos materiales en mi casa porque Jesús estaba ausente y disponía de más tiempo para saborear y vivir en mi corazón de contemplativa la maravillosa realidad del reino. Los que regresaron después de escuchar el Sermón del Monte estaban felices. Era una doctrina nueva expuesta con autoridad. No habla como los demás. Esos y otros parecidos eran los comentarios. Marcos 1:27. Pero pronto empecé a sufrir y a recordar la espada. La doctrina de Jesús y sus milagros empezaron a despertar sospechas y envidias entre los escribas y los fariseos. El poderoso Sanedrín no estaba contento, ni mucho menos. Pronto empezaría a tramar su muerte y lo conseguiría. Un día me dijeron que el Maestro había vuelto a Galilea y su fama se extendía por toda la región, que predicaba en sus sinagogas y que era alabado por todos. Lucas 4:14. Pronto llegaría a Nazaret y en efecto vino y pudimos disfrutar de unos días de mutua comunicación. Cuán felices fueron estas horas, pero cuán pronto pasaron y con cuánto dolor terminaron. Lee lo que escribió Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron de fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle, pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Lucas 4, del 16 al 31. Descansé cuando supe que no habían podido quitarle la vida, pero al verlo partir para Cafarnaún, viví de nuevo mi soledad y mi creciente preocupación por la pasión que me anunció varias veces y que cada día estaba más próxima. Durante esos años tuve penas muy hondas, como el martirio de Juan el Bautista, a quien amaba tanto. Fue un hombre maravilloso. Vi
cómo varios de nuestros parientes no creían en Jesús. Juan 7:5. Y hasta llegaron a tildarlo de demente. Cuando un día fui con varios de mis sobrinos a verle, no pudimos hablar con él. Marcos 3:32. Ellos se desconcertaron y fastidiaron cuando oyeron a Jesús que decía: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:34 y 35. Yo comprendí muy bien la profundidad de estas palabras y gocé mucho al conocer esta nueva dimensión de mi unión con Jesús. Siempre había amado la voluntad divina y siempre la cumpliría por dolorosa que fuese. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, que su paz y su amor quede en vuestros corazones, que sus familias disfruten de la alegría y el gozo de ser de Jesús y permanecer en Jesús. Les deseo un día muy feliz y que el Señor les muestre cómo ustedes pueden ser instrumentos de paz para otros. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.